García, soy alumno del Máster de Ingeniería Informática de la Universidad Pablo de la Vida del curso 2019-2020 y esta es la demostración de la parte 1 del trabajo final de la asignatura de Big Data. En la parte de la derecha vemos el navegador web en el que tenemos levantado HBase en el puerto 32804, como se puede ver, y tenemos levantado con 5 servidores de región. Y en la parte de la izquierda abajo vemos que estamos conectados a nuestro Docker directamente sobre el bash de HBase, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver los archivos que tenemos por aquí. Por un lado tenemos cuatro archivos, o sea, 4 scripts, que uno es para creación de tabla, otro para eliminación de tabla, y después tenemos el de importación y de exportación de datos, además del CSV que vamos a utilizar con los datos de partida para importar los datos. Tenemos este records que lo vamos a eliminar de pruebas que hemos hecho antes, que este es el archivo en el que después se exportará el ejemplo de exportación, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es crear la tabla. Vemos que comienza a conectar. Bien, aquí vemos que se ha establecido la conexión, que está creando la tabla records, que es el nombre que le hemos dado. Y vemos que finalmente pues ha creado la tabla y tenemos la confirmación de creación de tabla. Por tanto, si recargamos de nuevo HBase, vemos ya que aparece la tabla creada records, que actualmente pues no tiene ningún registro, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a proceder a lanzar el script de importación, ¿no? El script de importación pues tiene unas instrucciones que nos pide que le pasemos el CSV de entrada, el número de filas que queremos replicar y el número de columnas para las que queremos replicar con la medición. Por tanto, le vamos a decir que el archivo de entrada es el CSV de datos de origen. Le vamos a inicialmente con la prueba de 1, 1. Bien, vemos que empieza a tratar de conectar. Vamos a esperar que comience a importar. Establece la conexión. Y ahora empezar a mostrarnos por pantalla los registros que se van creando. Lo hemos puesto de 10.000 en 10.000. Voy a ir haciendo pausas en la grabación porque tengo poca RAM y tardaba un poco más lanzarse estos scripts. Bien, pues vemos que ya tenemos la confirmación de los registros creados. Si recargamos de nuevo HBase, vemos que en la tabla ya tenemos los 821.376 registros, que es el total pues, de registros que se han almacenado en la tabla. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos entonces a hacer la prueba de exportación. Para ello ya vamos al script de exportación, que en este caso es export data. En este caso, igual que para el de importación, pues nos pide que tenemos que marcarle la fila que queremos sacar de la consulta, ¿vale? Y después pues también la columna de medición que queremos obtener para generar el archivo. En este caso, como hemos hecho la primera prueba de 1.1, vamos a sacar 1.1, ¿vale? Bien, vemos que está empezando a establecer la conexión. Vemos que se ha establecido la conexión y está comenzando a leer los datos de la base de datos. Bien, vemos que tras leer los registros de la tabla, ha ordenado los datos para escribirlo en el fichero y bueno, tenemos la confirmación de que se ha exportado el archivo con un total de líneas impresas de 5.705 y el total de líneas que se han procesado de registros de la base de datos son 821.376. Bien, de acuerdo, pues entonces si revisamos el archivo que se ha registrado, que es records.csv, si lo descargamos a nuestro PC para abrirlo, lo traemos escritorio, por ejemplo, le vamos a llamar records.csv.
Bien, pues lo abrimos aquí, vamos al escritorio y vemos que lo tenemos aquí. Bien, y como se puede ver, pues tenemos por un lado la cabecera del documento, que tenemos los datos del sensor, la fecha y después los intervalos de tiempo desde la 00 hasta la 23:50, ¿de acuerdo? Y bueno, bien, el total de líneas de registros pues son los 5.705 registros que son los que nos indicaba el proceso. Bien, pues la siguiente parte que vamos a hacer, vamos a borrar este archivo. Bueno, esto lo dejamos aquí. Aquí lo vamos a borrar para después que no se nos olvide en las siguientes pruebas. Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a borrar la tabla y vamos a comenzar de nuevo el proceso para importar nuevos datos, pero ya con mayor número de registros, ¿vale? Por tanto, vamos a lanzar el script de eliminación de tabla. Vemos cómo se está estableciendo la conexión. Bien, vemos cómo se establece la conexión, está deshabilitando la tabla records y seguidamente borra la tabla y nos confirma que se ha borrado. Por tanto, si recargamos ahora de nuevo el navegador, vemos que ya no existe ninguna tabla creada. Bien, de acuerdo, pues lo siguiente que vamos a hacer de nuevo, pues comenzamos el proceso y creamos la tabla. Vemos cómo está estableciendo la conexión. Bien, se ha establecido la conexión, está creando la tabla de nuevo. Bien, parece que está establecida la conexión, se crea la tabla y tenemos la confirmación de que se ha creado. Si recargamos de nuevo el navegador, vemos que ya tenemos la tabla de nuevo aquí creada, no tenemos ningún registro. Pues bien, pues vamos a proceder entonces a lanzar el script de importación y en este caso pues le vamos a pasar que sean 5 filas y 5 columnas. Bien, vemos que comienza a establecerse la conexión. Bien, vemos que se ha establecido la conexión y está comenzando a generar registros. Aquí tenemos que dejarlo que trabaje un tiempo hasta que finalice de insertar todos los registros en la tabla. En este caso serán 5 veces pues, el número de registros que se insertaron anteriormente en la prueba anterior. Bien, ya ha finalizado de crearse todos los registros. Si recargamos de nuevo la tabla, vemos que se han distribuido todos los registros en 3 servidores de región. Si entramos dentro vemos el total de registros almacenados, que el total pues, coincide con 5 veces el total de registros leídos desde el CSV. Bien, pues entonces vamos a probar ahora a ver el archivo. Lo tenemos aquí. Una vez tenemos con la importación, vamos a exportar el archivo. Vamos a exportar los datos. En este caso, como hemos importado, vamos a exportar. En este caso, pues, tal y como se pedía en el ejercicio, pues la fila 3 y la columna 3, por ejemplo. Vemos que se está estableciendo la conexión. Bien, se ha establecido la conexión y está leyendo todos los registros de la tabla para la consulta que le hemos indicado de 3 filas y el valor de la columna de medición número 3. Bien, vemos que ha finalizado la exportación del fichero CSV. En este caso, pues, al igual que en el ejemplo anterior, nos dice que se han impreso 5.705 líneas, ¿vale? Y bueno, que se han procesado 820.376 registros a partir de la consulta ya filtrada por el número de, o sea, por el valor de la fila y o sea, el valor de la fila en este caso, y generando el valor de la columna también que queremos sacar de esa consulta.
¿de acuerdo? Entonces, de todas formas, para ver cuántos registros totales tenía la tabla, vamos a conectar un momento al shell de HBase. A ver cómo se han balanceado todos estos datos. Y vamos a hacer un count de records. Bien, pues vemos que el total de registros en la tabla son de 4.106.880, que coincide con 5 veces los 821.376 que vimos en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? En este caso para 5 veces la fila que hemos querido insertar de duplicados los registros. Bien, pues vamos entonces a ver el archivo records, que vemos que ya se ha creado aquí con la exportación. Por tanto, si nos lo traemos de nuevo a nuestro equipo, en este caso le vamos a llamar records 5x5, por ejemplo. 5x5, ¿vale? ¿De acuerdo? Vemos que lo tenemos aquí. Ya lo traemos aquí. Vemos que al final el peso es el mismo, al final el número de registros es exactamente igual, lo único que la consulta está sacada a partir del valor de la fila, la número 3, que en este caso hemos sacado, y el valor de la columna de medición número 3 también. Vemos que el mismo formato, sensor, fecha y todos los intervalos de horas hasta las 23:50, ¿vale? Y el total de registros en este caso pues son también los 5.705, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces cerramos esto y vamos a proceder entonces a realizar la última prueba. Primero vamos a borrar igualmente la base de datos. Vemos que está estableciendo la conexión. Y vemos que se ha establecido la conexión, está deshabilitado la tabla y la ha eliminado, ¿vale? Entonces si nos vamos de nuevo al navegador, vemos que en la tabla records ya no existe ninguna tabla, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a proceder de nuevo. Bueno, vamos a eliminar el archivo records para que no se nos olvide. Que hemos exportado antes. Bien, y vamos de nuevo a crear la tabla. Vemos que está estableciendo la conexión. Bien, vemos que está creando la tabla records. Bien, vemos que ya se ha creado tenemos la confirmación de que se ha creado la tabla. Si recargamos vemos que ya tenemos la tabla records aquí. De nuevo vemos que no tenemos ningún registro. Bien, pues vamos a lanzar de nuevo entonces el script de importación. En este caso con 10 filas y 10 valores de columna de medición. Vemos que está estableciendo la conexión. Bien, vemos que se ha establecido la conexión y ya está empezando a insertar todos los registros. Vamos a dejarlo trabajar, que este proceso sí tardará un poco más, son 10 veces los valores que se probaron, los valores iniciales. Bien, vemos que ha finalizado la ejecución. Vamos a cargar vamos a ver cómo que tenemos ya aquí el archivo records creado. Por aquí. Y como me han importado los datos, vamos a ver que la tabla
ya aparece cargada, vemos que se han distribuido los datos en este caso en 3 servidores de región. Vamos a hacer la exportación, por tanto vamos a hacer el script por data y le vamos a decir, por ejemplo, pues de la fila 6 y la columna de medición número 4, por ejemplo. Comienza a establecer la conexión. Bien, vemos que se ha establecido la conexión y está empezando a leer los registros de la tabla. Bien, vemos que ha finalizado la lectura de los registros, se han ordenado los datos para escribir en el archivo y se ha finalizado la exportación del archivo con 5.705 líneas, al igual que los ejemplos que se han hecho anteriormente. Y se han procesado, bueno, pues los 821.376 registros consultados en la base de datos a partir de la consulta de las 6 filas, o sea, de la fila número 6, que es la que hemos querido exportar, ¿vale? Por tanto, si vemos ahora el archivo, lo tenemos aquí en Records, pues lo vamos a traer a nuestro equipo, ¿vale? Tenemos aquí, lo traemos de Archibase, y nos vamos a traer a nuestro escritorio, más records, en este caso pues la fila 6, 4 como hemos hecho antes, .csv. Bien, pues si nos vamos a nuestro archivo, vamos al escritorio, lo tenemos aquí, y si lo abrimos, como veis, el peso es el mismo. Lo abrimos. Y la estructura de exportación es exactamente igual. El sensor, la fecha, el rango de el intervalo de tiempo, hasta las 11:50, y el total de filas, pues las 5.000. 5.705 que son las que se han generado. Bien, pues hasta aquí la presentación de la demo.